Hola mundo, yo soy Angarlo, bienvenidos a mi podcast y canal de YouTube. Aquí vas a poder aprender mejor que en ningún otro lado temas de blockchain, cripto, Web3, NFTs y el metaverso. El día de hoy vamos a hablar del final de la saga Bitcoin. Bienvenidos. Bueno, pues el día de hoy, como les acabo de mencionar, estoy un poco nervioso porque no creí que llegáramos a este momento en el que ha pasado tanto en el mundo de cripto y de Bitcoin que estaría pues haciendo un episodio en el que voy a platicar sobre el final de esta saga. Y bueno, antes de entrar a ese detalle a qué me refiero con todo esto, bienvenidos si es la primera vez que me estás sintonizando. Yo soy Angarlo, Luis García. Te pido que le des like y subscribe a este canal porque este es un proyecto en donde vamos a platicar de muchas cosas muy interesantes y vamos a aprender de esta tecnología y como te lo mencionaba hace un momento, pues de toda la historia de Bitcoin que pues la última vez que grabé fue hace un mes, fue a principios de noviembre y el precio de Bitcoin estaba alrededor de los 21 mil dólares. De hecho, los ejercicios que hicimos en los episodios anteriores para comprar, para intercambiar Bitcoin. Todo eso sucedió antes de un evento gigantesco que ocurrió en el mundo de cripto con una estafa, un fraude que ocurrió y que bueno, platicaremos en un minuto más. Por si estás preocupado y piensas que lo que se va a tratar este video es de mí hablando del final de Bitcoin, estás muy equivocado. Si bien el título es el final de la saga Bitcoin, realmente es el final de esta saga Bitcoin que me he tomado 10 capítulos de elaborar. Y si bien han ocurrido todas estas cosas que te acabo de platicar, que yo lo dije en el episodio número 1, la intención de este proyecto no es dar noticias. Bueno, esta no es una noticia, sino que es un evento histórico que vamos a platicar en un momento más. Entonces, bueno, ¿por qué estoy haciendo este episodio? Yo creo que no es en aras de platicar o de elaborar en la noticia que vamos a platicar en unos minutos de qué ocurrió y todo el fraude que se hizo, todas las personas que están ahora en problemadas, sino más bien aprovechar que ya llevamos 9 episodios en el que te platico de qué se trata todo esto de las criptomonedas, de qué se trata Bitcoin, de qué se trata un blockchain, cómo funciona, qué es un exchange, todo ese tema, para ahora que pasó este evento, ver si lo que yo te dije y lo que te he dicho en todo este camino aún se sostiene o si nuestra tesis ahora tiene que cambiar y es diferente. Entonces, pues bueno, yo creo que podemos empezar a platicar al respecto. Ahora, el evento como tal lo vamos a platicar al final de este programa. Lo que quiero hacer es que en este episodio recapitulemos y aprovechemos todo lo que he podido cubrir en los episodios anteriores. Bueno, lo he hecho a mucho detalle. Hemos platicado diferentes ejemplos. Me he movido a la computadora para llevarte de la mano en cómo comprar tu primer criptomoneda, en cómo identificar un exchange, en cómo sacar tus criptos de un exchange y bueno, finalmente cómo configurar una cartera cripto. Pero creo que antes de dar el siguiente paso y que lleguemos ahora sí a platicar de Ethereum, de Decentralized Finance, de NFTs, de Smart Contracts, del metaverso, es bien importante que recapitulemos la saga Bitcoin y que si no has tenido la oportunidad de ver esos episodios, si de pronto los viste y te dio vueltas la cabeza por un minuto, si de pronto yo me fui por la tangente y me fui a algún ejemplo muy detallado que de pronto perdió tu atención, bueno, justamente este episodio es un poco para sintetizar, para englobar todo lo que hemos platicado en los últimos 9, de nuevo encapsular esa tesis de Bitcoin y ahora sí compararla contra los eventos que sucedieron. Entonces, bueno, sin más por el momento, de nuevo, dale like, dale subscribe y comencemos con esta historia. Que todo esto, a final de cuentas, comienza en 2008. Para posicionarnos un poco, en 2008 sucede toda esta crisis financiera en donde se le daban hipotecas a cualquier persona que pedía una. Créditos ninja, como le llamaban por ahí, no income, no job, no assets, entonces a personas que no tenían ningún tipo de calificación crediticia, de ningún mérito para que se les prestara algo, como sea, los bancos empaquetaban sus préstamos de hipotecas de cierta manera,
vendieron a todo mundo y ya sabemos la historia, se hizo un desastre. ¿Por qué? Porque pues eso no era sustancial, las hipotecas tronaron, gente perdió cantidades importantes de dinero, bancos enteros tronaron y llegó el papá gobierno a rescatar a todos y a darle cheques a los bancos que eran tan grandes que no podían fallar. Y bueno, en medio de todo este caos, en medio de todo este abuso de las instituciones financieras, de todo este rescate, de toda esta crisis global y financiera, dentro de un grupo de entusiastas de criptografía. Criptografía no es otra cosa más que la ciencia que sirve para poder cubrir o enmascarar mensajes. Si yo te mando algo, tú ves un código revuelto, ves algo que no hace sentido, salvo que tú tengas una llave que te permite descifrar ese código. Bueno, un grupo de entusiastas de criptografía llamados los cypherpunks tienen su foro criptográfico y de pronto ahí una persona o grupo de personas que hasta la fecha no sabemos, con un seudónimo llamado Satoshi Nakamoto, publica en un white paper, que un white paper es un escrito científico, es un escrito muy al punto, no es de opinión, sino más bien presenta una tesis y un ejemplo muy claro. Bueno, en un white paper descifra, oigan, ¿saben qué? Yo creo que acabo de descubrir este tema, esta tecnología que yo estoy llamando Bitcoin, que resuelve el tema de double spend y de los generales bizantinos. ¿A qué se refiere todo esto? No voy a entrar en mucho detalle, pero al final es, si tú quieres hacer una moneda o quieres hacer una red que no depende de ningún ente central, de ningún gobierno o ente central, dígase un banco, dígase una entidad que está controlando, que puede emitir más o menos, bueno, eso requiere un sistema distribuido, donde no hay un punto central de fallo, donde no hay un punto central de control, donde no hay un gobierno que gestiona y modifica el control de lo que está operando ahí. Y eso no se había podido resolver, especialmente porque en una red distribuida y en una red con estas características existen problemas de inconsistencias. Oye, ¿cómo me aseguro de que si yo estoy en un punto de esta red y mando valor a otro punto de esa red, inmediatamente antes de que ese otro punto pueda notificar al resto, yo estoy haciendo otra transacción diferente? Hay una inconsistencia y bueno, ese problema de inconsistencia que también se platica en otra como, pues no moraleja, pero como historia de los generales bizantinos, que es de nuevo un ejército que está tratando de atacar una ciudad. Hay generales en diferentes puntos rodeando la ciudad y la única manera en la que pueden ganar es si todos atacan al mismo tiempo. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cómo pueden saber que la comunicación que viene, si están dispersos en todos los puntos, cómo pueden saber que esa comunicación es fidedigna y de un general y no del enemigo? Entonces, bueno, esa inconsistencia que estaba plasmada en ese problema se resuelve en ese white paper que esta persona publica. Y lo que dice es básicamente, oye, pues mira, yo he descubierto esta manera en la que podemos incentivar este modelo distribuido, esta red distribuida, de tal manera de que cada nodo utiliza su capacidad de cómputo para estar tratando de resolver y de contribuir ciertas características, o más bien certificando que lo que se está transaccionando en esa red es válido, tiene una recompensa a partir de ahí, y eso es lo que asegura la red. Bueno, si quieres más detalle, vete a esos episodios. El episodio 3 describe muy bien esa historia de criptografía y de un blockchain y demás. Pero en términos prácticos, ese invento, ese white paper, es lo que genera el invento de Bitcoin. ¿Y qué es Bitcoin? Es el único material en la historia de la humanidad que tiene escasez programada y escasez que está por código. Ah, cabrón, a ver, ¿cómo está eso? Si es algo que es una moneda digital y yo he visto, pues es bien fácil hacer copy-paste de todo. Claro, eso es lo que resolvió Bitcoin. Por primera vez en la historia de la humanidad, en este white paper, no solo se resolvió este problema teórico del double spend o de los generales bizantinos, sino que se resolvió realmente el tema de poder tener algo escaso. Este white paper lo que inventó, y Bitcoin lo que inventó, es la propiedad y la escasez digital. Me he cansado de decirlo, pero lo voy a seguir diciendo en cada episodio: propiedad y escasez digital. ¿Qué significa eso? Significa que tú puedes tener Bitcoin y no le tienes que pedir permiso. Bitcoin,
es, como les digo, el ejemplo y el primero que lo inventó, pero esto desencadena todo el tema de cripto como tal y de blockchain como tal, que al final el mérito y el invento es propiedad digital. Tú no necesitas permiso de ningún banco, de ningún gobierno, de ningún país, de ninguna persona para que puedas crear una dirección que te permite tener interacción con esa red, ese blockchain. En este caso seguimos hablando de Bitcoin, pero bueno, propiedad digital. Tú cuando tienes propiedad digital, nadie te lo puede quitar. ¿Qué significa eso? Significa que si tú eres propietario de un Bitcoin y tú tienes las llaves que abren la puerta de ese Bitcoin y solamente tú los tienes y pierdes esas llaves, ese Bitcoin está perdido para siempre. ¿Por qué? Porque tú tienes las llaves. Aquí no hay el mundo de me olvidé mi contraseña o oye, a ver, dame los datos de seguridad. No, aquí es tú tienes tu propiedad, es el equivalente a tener un billete, se te pierde el billete o das la puerta, el código que abre el acceso a agarrar ese billete, estás jodido. Entonces, lo mismo introdujo el tema de Bitcoin, introdujo la propiedad digital. Y la segunda, escasez digital. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en lo que nosotros conocemos hasta el día de hoy, en el web que conocemos, que luego lo podemos platicar, pero es el web 2. El web 1 era el web que solamente era de lectura, que tenías tus primeros sitios muy austeros de HTML, ya sabes, Geosites, Yahoo, email, todo eso era la novedad y algo muy estático, muy lento, muy read-only. El web que conocemos ahora, Web 2.0, bueno, pues es el que está con interacciones. Ya tus feeds de Facebook, de Instagram, de Twitter, ya todo está habilitado tanto para que tú contribuyas y puedas subir tus fotos, tus stories, tus comentarios y demás, como también está adaptado y personalizado a tus likes, tus interacciones, tu locación, tu preferencia, tu círculo de amigos. Sabemos que tú eres el producto de todo eso. Ese es el web que conocemos. Bueno, ahora con el invento de blockchain, con el invento de cripto, con el invento de Bitcoin, primero que todo esto, se genera lo que se llama el mundo web 3. Que todo este mundo web 3, de nuevo, se basa en propiedad digital y escasez digital. Entonces, hablando de escasez digital, en el mundo normal que nosotros conocemos, de web 2, si tú tienes algo que no tiene escasez digital, ¿qué ejemplo puede ser? Oye, pues un álbum de música o un libro que tú puedes descargar o puedes emitir cuantas copias quieras de él. Si tú compras el nuevo disco de Bad Bunny o lo descargas en Amazon, Amazon Prime o en Spotify o en donde sea, no hay un tope de veces que Spotify o Apple o Amazon te van a poner para el streaming o para la descarga de ese álbum. Es algo que existe en el mundo web 2, donde es infinito la cantidad de copias que se pueden hacer. Ojo, que esas copias son licencias, son para que tú tengas una copia de esa canción y es una copia que tiene ciertas restricciones que tú no la puedes distribuir, no la puedes vender, no es tu canción. Bueno, en el mundo web 3 lo que existe es la propiedad y la escasez digital. En este ejemplo que te acabo de dar, imagínate que fuera un disco, un álbum, pero que solamente existieran 100,000 copias de ese disco. Y tú descargaste una de esas copias y si hay una persona 100,001 que quiere una copia de ese disco, no la puede tener. O a lo mejor tú puedes piratearlo y hacerle una copia, pero esa persona no está como un dueño oficial de ese disco que a lo mejor por ser dueño te permite tener regalías, a lo mejor te regala un ticket para un concierto, a lo mejor te regala acceso a algún cierto tipo de evento. Bueno, ese tipo de mecanismos, ese tipo pues de casos de uso y de nuevas interacciones que se pueden habilitar ahora en el Internet son la manifestación de propiedad y escasez digital, que en el caso de Bitcoin, ya te lo dije, la propiedad digital lo hace de forma de que hay llaves que solamente tú puedes ser dueño para abrir el valor que existe en ese blockchain de Bitcoin. O en el caso de Bitcoin, el tema de escasez se manifiesta en que solamente, y de nuevo aquí lo puedes poner como algo clave de este episodio, solamente existen y jamás van a existir más de 21 millones de Bitcoins.
Cabrón, ¿cómo puede ser eso si yo escucho lo de los miners y demás? Bueno, Bitcoin, de nuevo, a diferencia de cualquier otro activo o material que tú me puedes decir, el oro, los diamantes, el petróleo, el mismo dinero, bueno, el Bitcoin desde el día 1 tiene un código, un contrato, un código de programación que está distribuido en esta supercomputadora, la computadora más grande, o la red de computadoras más grande del planeta. Se distribuye este código número que es idéntico en toda esta red. Y toda esta red, cada uno de estos nodos de esta red o de estos actores de esta red, lo ejecuta al mismo tiempo. Y ese código dice, no puede haber más de 21 millones de Bitcoin. No hay una base de datos, no hay Mr. Bitcoin, no hay una acción de Bitcoin, no hay una empresa de Bitcoin. Bitcoin, de nuevo, siendo un material escaso, un material del cual nunca va a haber más de 21 millones, un material del cual no hay una base de datos, no hay un servidor, hay de nuevo la red de supercomputadora o la supercomputadora más grande del planeta, formada por la red de computadoras más grande del planeta. Eso es Bitcoin y cada una de esas computadoras tiene el mismo código, el mismo voto y las mismas reglas de juego, que en el caso de Bitcoin son 21 millones. ¿Ok? Ahora, ¿cómo funciona todo este tema de un blockchain y los actores y demás? Bueno, ve el episodio 3 si quieres entender un poco más el tema de blockchain, pero en términos llanos y simples, básicamente es un registro o es una... Sí, es como si fuera una base de datos distribuida en todas estas computadoras. Y es un registro inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? No se puede modificar, no hay operaciones en reversas, no hay inconsistencias. Y este registro, lo único que está haciendo tracking o lo único que está monitoreando o está plasmando es básicamente qué direcciones tienen tanto Bitcoin. Bitcoin y el blockchain de Bitcoin opera con carteras cripto y direcciones cripto. Entonces, básicamente, así como en el banco, tú tienes el poder de hacer una cuenta de banco y esa cuenta de banco tú tienes el password para tener acceso a esa cuenta de banco y poder hacer transacciones. Lo mismo en el blockchain de Bitcoin. Tú tienes, a diferencia de un banco, nadie te va a pedir nada, ni un ID ni nada, y tú puedes hacer la cantidad de direcciones Bitcoin que quieras, es decir, el equivalente a la cantidad de cuentas de banco que tú quieras, y cada una de esas direcciones tiene atada una llave privada se llama, y esa llave privada es la que abre o cierra tu dirección Bitcoin, tu cuenta de banco Bitcoin. Suena confuso, pero cuando lo ves como es una cuenta de banco y el password es la llave privada, es lo mismo. La dirección pública es en donde todo mundo te puede mandar Bitcoin, en donde tú puedes pedir que te envíen Bitcoin, es el equivalente a la dirección de tu casa en donde te pueden enviar y recibir cartas, pero la llave privada atada a una dirección de Bitcoin, esa sí es la llave de tu casa que abre todo el valor que está dentro de tu casa. Entonces, esa sí la tienes que cuidar bastante bien. En fin, significa este tema que al tener un blockchain, podemos ahora tener el registro de qué transacciones, qué movimientos han ocurrido de un momento a otro. Obviamente, en una red distribuida, como lo platicamos, es muy difícil tener consenso de todas estas transacciones. Y como ocurre entonces en el blockchain, es de que las transacciones, hay una cierta cantidad de transacciones que yo como usuario de Bitcoin puedo estar emitiendo y decir, oye, yo quiero enviar tanto Bitcoin o me están mandando tanto Bitcoin. Esas transacciones o intentos de transacción se van acumulando como un bloque de transacciones que luego ese bloque se pone a disposición de esta red de computadoras que forman la red de Bitcoin. Y esas computadoras están compitiendo, cada una tiene sus propios incentivos de que pueden tener una recompensa de comisión o de Bitcoin también. Esas computadoras se les llama miners o esos actores se les llama miners. Y al final ellos lo que hacen es tomar ese bloque de transacciones y ese bloque lo utilizan como insumo junto con el bloque anterior que se certificó y empiezan a hacer esta operación matemática para al final tratar de decir este es un bloque bueno.
Todos se están certificando, pero solamente algunos son recompensados y cada 10 minutos se reinicia este proceso. Entonces, a ver, ya hablé mucho, ya a lo mejor ya te revolví un poco y te voló la cabeza, pero de nuevo, lo que te quiero decir en términos prácticos sobre el invento de Bitcoin es, Bitcoin inventó la propiedad digital en el sentido de que tú tienes una llave de la cual tú eres dueño y que contiene la cantidad de Bitcoin que quieras. Esa propiedad digital es propiedad que no es infinita, sino que es limitada a los 21 millones de Bitcoins que pueden existir en la eternidad. Ahora mismo solamente existen 19 millones y dentro de 100 años vamos a llegar a los 21 millones. Y al final, esa escasez digital y propiedad digital, luego lo que hacen es generar casos de uso bien interesantes que vamos a empezar a platicar en diferentes episodios y en diferentes momentos. Ahora, ¿qué viene una vez que entiendes el tema ya conceptual de Bitcoin? En el sentido de que, de nuevo, escasez y propiedad digital, 21 millones, yo soy dueño de mis llaves y hay una red distribuida que está haciendo estas transacciones. ¿Ok? Bueno, pues empiezas a identificar los actores en este sistema. Y empiezas a identificar que primordialmente, si bien el sistema es el mismo, el código es el mismo, todos operan con el mismo blockchain de Bitcoin, bueno, existen tres actores principales. Uno es el miner o el actor que conecta su computadora para tratar de estar haciendo estos algoritmos matemáticos que de pronto pueden hacerlo ganador o hacerlo susceptible a poder ganar, puede aspirar a ganar Bitcoin o comisiones de Bitcoin. Ese es un actor, el miner. Otro actor muy clave es el exchange. Un exchange no es más que, de nuevo, un actor que puede ser una entidad, un individuo o típicamente una persona, una compañía, perdón, no una persona, una compañía, una entidad. Una compañía como lo puede ser Bitso, como lo puede ser Coinbase, como lo puede ser Binance y otros que platicaremos en unos minutos. Y lo que hacen estas compañías es decir, oye, yo te cambio tu dinero, tus dólares, tus pesos, lo que sea tu moneda local por cripto. Y en mi sistema y mi plataforma yo puedo hacer el intercambio de dólares por Bitcoin o por el cripto que tú quieres. Bueno, esas son entidades importantes. ¿Por qué? Porque ahí es tu punto de entrada para hacer ese intercambio de tu moneda local por una moneda cripto. Pero también lo hemos platicado, esas entidades es el equivalente a un banco especializado para cripto. ¿Y cuál es el problema? Que cripto se diseñó para evitarte el pinche banco, ¿verdad? Todo lo que platicamos del control de los bancos, los bailouts, la corrupción, la censura, las leyes, las políticas que cambian de un segundo a otro, las estafas, los fraudes. Bueno, todo eso, si es lo que te quieres ahorrar moviéndote al tema de cripto y tener no censura, tener un asset que opera 24/7, los 365 días del año, un asset y una moneda que no se devalúa o que no tiene una devaluación que está pronosticada como sí lo tiene el oro y los dólares. Algo que platiqué en su momento es de que los dólares, aunque tú no lo creas, tienen una inflación del 7% anual, en el sentido de que se imprimen 7% más dólares cada año. Y en los últimos 2 años, 2021 y 2020, con la pandemia, se imprimieron 20% más en cada uno de esos años. En forma de cheques de rescate para que si tienes negocio, que si tienes hijo, que si tienes dificultades, que si las vacunas, que si las campañas, que si las mascarillas. Pues todo eso cuesta dinero. ¿Y cómo lo genera el gobierno? Imprimiendo más dinero. Y ahora estamos pagando las consecuencias con la inflación, con todo lo que están tratando de hacer para que sea más caro pedir prestado. Y bueno, todo ese tema, aunque no lo creas, significa que imprimieron más dinero. ¿Y qué significa? Que si yo ahorré dólares y no gasté nada, ahora mis dólares valen menos. ¿Por qué? Porque imprimieron más, los precios suben porque hay más de lo mismo. Y ahora lo que a mí me alcanzaba hace un año, me alcanza menos porque mis dólares valen menos. Los precios subieron. Entonces, Bitcoin no opera así. Bitcoin
tiene una política muy clara de cuánta recompensa tienen los miners. Empieza con una recompensa muy gentil, muy bondadosa, en donde se emiten muchos bitcoins al principio de la historia de Bitcoin. ¿Por qué? Porque lo que se quería era distribuir y diseminar esta red nueva. Entonces la recompensa era grande. ¿Por qué? Porque también Bitcoin no valía nada en ese momento. Pero algo que tiene Bitcoin, y es lo que te digo que es predecible a diferencia de otros activos que existen en el planeta, es de que cada 4 años Bitcoin tiene algo que se llama el halving, que significa que la recompensa a la cual aspiran los miners, estas personas que conectan sus computadoras y que están compitiendo para resolver y aspirar a tener nuevo Bitcoin y nuevas transacciones, bueno, se divide a la mitad. Entonces, cada 4 años los miners tienen la mitad de recompensa a la que pueden aspirar. Y eso hace de Bitcoin algo que en el largo plazo se vuelve deflacionario. Es algo que tiene menos inflación que cualquier otro activo o cualquier otro tipo de currency o de dinero que tú puedas pensar. Dígase el oro, que el oro también tiene una emisión de 2% anual en la manera en la que se mina, o cualquier otro material, o el dinero mismo, que el dinero mismo lo platico en el episodio 2, la historia de Bitcoin y por qué surge y cómo se compara con otros métodos de intercambio de valor. Bueno, el dinero, pues para empezar, antes estaba atado al oro, el gold standard. Eso ya no existe desde los 70s y ahora es invento del gobierno. Ellos suben y ellos bajan, imprimen más, imprimen menos. Obviamente el dólar es como que el que se volvió el estándar mundial, pero es una maquinita que es bastante difícil de mantener estable y por eso ves a la Fed y a los bancos centrales tratando de ver cómo controlar la inflación, y si ya se controló, entonces en vez de estar subiendo las tasas de interés, lo que empiezan a hacer es empezar a hacer quantitative easings, que es básicamente comprar bonos del gobierno y empezar a tener a emitir liquidez de cash al mercado. Entonces ellos tienen la maquinita para subir o bajar el supply. En Bitcoin no existe eso. La propiedad y la escasez digital están bien entendidas, están en este contrato, y al final significa que cada 4 años los miners ganan la mitad de comisión. Oye, y entonces, ¿cuál es el incentivo de un miner? Pues bien fácil. La idea es de que conforme pasa el tiempo, el precio de Bitcoin tiende a ser mayor, y obviamente también si hubiera una menor cantidad de miners, la probabilidad de que uno de esos miners sea recompensado con Bitcoin se incrementa. Algo que he platicado en otros videos es de que Bitcoin se autorregula. Está diseñado para que cada 10 minutos certifique un bloque nuevo, un bloque de transacciones. Y para que eso suceda en cada 10 minutos o con este ritmo, cuando tú tienes una red que de pronto puede tener muchos miners y de pronto se contrae y tiene menos, es básicamente moviendo el grado de complejidad de estas operaciones matemáticas que los miners están haciendo. Entonces, a ver, ya hablé bien rápido, pero ya te platiqué de los miners, ya te platiqué de los exchanges, ya te platiqué un poquito la historia de Bitcoin, y ya te platiqué por qué tiene o se pronostica que tenga valor. Y es porque, a final de cuentas, de nuevo, si es la cosa más escasa que conocemos como especie, es algo que todo mundo puede acceder. No tiene ningún tipo de límite, no tiene ningún tipo de censura, no lo pueden parar. Es imposible que un gobierno o que una entidad lo pueda parar. ¿Por qué? Porque está distribuido en la red más grande de computadoras conectada en el planeta. No se puede parar. No se puede hackear. ¿Por qué? Porque la única manera de hackearlo es de que tú tengas el 51% del control total de esa red. No se puede regular por completo. ¿A qué me refiero por completo? Que si tú tienes una red distribuida y tienes diferentes puntos de salida, que esto significa que yo me puedo mover a diferentes lugares del planeta y cada lugar puede tener diferentes reglas de cómo extraigo mi Bitcoin que está accesible ahí. Bueno, pues es difícil regular eso. ¿Dónde sí se puede regular? En los exchanges. Es decir, no en el blockchain, sino en estos puntos centralizados, en estos bancos que te permiten hacer estas interacciones de mi moneda local por cripto o viceversa. Entonces, cuando yo ya quiero sacar mi cripto, ahí es donde el exchange, yo creo que es donde va a estar la regulación, donde va a estar el impuesto, donde va a estar
el que no sea dinero chueco, que no sea dinero lavado o sucio. Entonces ahí es donde está la regulación y ahí es donde está pues el tema donde van a venir los impuestos y demás. Ahora, eh, ya platicamos un poquito el ecosistema, entonces, de nuevo, ¿por qué tiene o por qué se pronostica que tenga valor Bitcoin? Pues si tienes algo que es accesible por todo el mundo, que es resistente a la censura, que es durable, es decir, una moneda, un billete, se te puede mojar, se te puede romper, se te puede, en 100 años no va a estar en el estado que está al día de hoy. Bitcoin no tiene propiedades físicas que tengan deterioro. Es transportable como ningún otro activo, es decir, el dinero inclusive, pues bueno, tiene propiedades físicas. Obviamente existe el dinero digital, entre comillas, en el sentido de que usamos tarjetas de crédito, de que usamos PayPal, de que usamos muchos otros tipos de servicios, pero recuerda que esos servicios son servicios centralizados. Estás utilizando a tu banco, estás utilizando PayPal, estás utilizando a Western Union, a Visa, a Mastercard. Entonces acá se trata de hacer todo lo que puedes hacer en todos estos servicios, en todas estas plataformas que te estoy diciendo, sin esas entidades centralizadas. ¿Qué ventaja tiene? Que cualquier persona en el mundo que a lo mejor no tiene acceso a la banca, que a lo mejor no tiene acceso a ahorrar en una moneda que sea estable o su moneda local tiene una inflación ridícula y no vale nada. Personas que de nuevo están perseguidas por su gobierno, que tienen cierta censura. Hay una cantidad importante de cosas que permiten esta tecnología, pero lo más importante y lo más fácil de explicar es de que hace algo que lo hace mejor que cualquier otra tecnología de las que te acabo de mandar, porque lo hace de manera más barata y más rápida y más segura. Entonces, en Bitcoin, si tú ves que, oye, es que hackearon, bueno, lo que hackearon fue algún exchange, fue alguna persona que le robaron sus llaves privadas de algún papel que escribió o de alguna site que lo engañaron, hicieron social engineering o algo por el estilo. Pero Bitcoin no ha sido hackeado, no puede ser hackeado y no se puede parar. Entonces, eso tiene un atractivo importante y es algo que tiende a acumular valor. ¿Por qué? Porque no puede haber más. No puede haber más de este activo que tiene estas propiedades que te acabo de platicar. Y ahora, al día de hoy, es una tecnología que muy pocos conocemos, muy pocos entendemos estas características, pero realmente hay dinero institucional, fondos de pensiones, grandes corporaciones, que cuando esto empiece a regularse, esto empiece a perder un poco de los mitos y los estigmas que tiene el día de hoy, van a meter su dinero y ese dinero no va a generar nuevos bitcoins. Ese dinero va a estar concentrado en la misma cantidad de bitcoins que están en circulación, en donde de nuevo hay unos que están perdidos porque gente se le perdieron sus llaves privadas y ya es bitcoin que no va a poder accedido. Y hay otros que no han sido creados, se van a crear los siguientes 100 años. Falta 1.8 millones o por el estilo de bitcoins que se generen. Entonces, todo ese dinero de pensiones, de fondos institucionales y demás va a estar concentrado en la cantidad de unidades de Bitcoin que están en circulación. Entonces, ahí es donde el precio puede tener un potencial importante. Ahora, ¿por qué también es importante? Porque Bitcoin se vuelve una especie de protocolo en donde a lo mejor tú no lo ves ahora, pero sí que hay empresas que están construyendo encima de Bitcoin y dicen, ah, cabrón, a ver, ¿qué no podría yo ofrecer, por ejemplo, un pago internacional que yo no tenga que usar la red de, no sé, de Swift y de PayPal y no sé, de los Western Union y demás? ¿Por qué no puedo hacer esto usando, sí sabiendo el dato del recipiente, el emisor y el recipiente, pero lo puedo hacer con una fracción de dinero, o sea, lo puedo hacer más barato? A lo mejor, y algo que se pronostica que suceda, es de que haya servicios, haya cosas que faciliten la vida de las personas y tras bambalinas sean cripto, sea Bitcoin, sea Ethereum, sean NFTs, sean otras cosas. Cuando lleguemos al tema de los NFTs se van a dar cuenta y lo vamos a platicar. Está todo el ecosistema hardcore OG de NFTs que se crearon.
los primeros proyectos de arte y demás. Bueno, resulta que ahora Reddit, que es una empresa importante de social media y de noticias y de foros y demás, así como Instagram, así como Starbucks, cada una de estas tres compañías ha sacado su programa de avatars o de digital collectibles o de loyalty points, y esos programas de avatars y de coleccionables y de puntos de recompensa, todos esos están corriendo en plataformas de NFTs, en blockchain, más bien, en este caso se llama Polygon en la que están corriendo, y lo que están corriendo son NFTs, pero a la gente no les dicen que son NFTs, y ya hay una cantidad estúpida de adopción que ha sucedido. Creo que en Reddit estaba escuchando o leyendo que son millones de personas que han hecho la creación de un avatar de Reddit. Hay unos que son muy raros y que se han vendido por miles de dólares. Pero el punto es de que muchas de esas personas que tienen estos avatars raros o que crearon y tienen ahora su personaje de Reddit, ni siquiera saben que están en un blockchain, ni siquiera saben que es un NFT, ni siquiera saben que es algo que puede vender, y de pronto ya se hizo el onboarding de una cantidad importante de personas que ni siquiera saben que están en el mundo blockchain. Entonces, yo sé que estamos temprano, yo sé que soy de las primeras personas que están platicando de este tema, por eso lo estoy haciendo, porque hay una oportunidad. Y si te das cuenta de la oportunidad, si empiezas a ver estos temas y las características que tienen, no la especulación, no de a cuánto llegó y a cuánto está ahora y si va a subir mañana, sino más bien entender esta tesis de por qué de pronto existe algo digital que puede acumular valor. Cuando te pones a pensar, oye, no, esta no es una monedita en donde está el hacker que va a inventar más y se va a llevar todas las moneditas. Así no existe aquí. Aquí no se puede hackear. Aquí lo que se pueden hackear son los exchanges, que ya ha sucedido. Se hackeó uno muy grande no recuerdo el año, pero fue alrededor de 2014, 2015, Mt. Gox, uno en Japón. Bueno, ese, de hecho yo creo que fue un poquito antes, pero bueno, ese fue un gran hack, pero no hackearon Bitcoin, hackearon la compañía que tenía la responsabilidad de mantener llaves de sus usuarios para mantener el cripto de sus usuarios. Y ahí es donde de nuevo las mejores prácticas y las recomendaciones que yo te he dado al respecto de cómo almacenar tu cripto tienen que ver mucho al respecto de no no hagas cosas que no entiendes, no firmes cosas que no sabes que estás firmando, y al final no dejes tu cripto en lugares en donde no sabes que están almacenando bien tu cripto. Es una responsabilidad grande, es algo que tiene mucha oportunidad. De nuevo, si tú te das cuenta del potencial de todo el uso que se está haciendo y tú tienes participación en ese protocolo, en esa gasolina o en ese ladrillo que sirve para construir todo esto que te estoy platicando, puede haber una cantidad importante de oportunidad ahí. Y volviendo a las mejores prácticas y a los exchanges y demás, ahí es donde te he platicado, oye, tienes que ser muy consciente a la hora que te involucras en este mundo, en dónde estás poniendo tu dinero y cómo interactúas con estos actores. Tú no te tienes que preocupar por los miners, no te tienes que preocupar por el blockchain. De lo que te tienes que preocupar es de dónde estoy intercambiando mi dinero por cripto y luego quién tiene el control de ese cripto. ¿Soy yo o es otra persona? Entonces ahí es donde en algunos episodios te he dado las mejores prácticas. Práctica número 1 que te he platicado es not your keys, not your crypto. Es decir, si tú no tienes la llave privada de la cual platicamos que está atada a una dirección pública de Bitcoin y que te permite a ti abrir, cerrar o certificar transacciones de esa dirección, entonces no es tu cripto. Y ese lema es bien importante porque mucha gente deja su dinero en los exchanges, en Coinbase, en Bitso, en Binance, en donde sea, por más confiado que tú estés de ese exchange, la práctica es, ese exchange, como ya lo platicamos, es un banco cripto. Y así como en el banco normal, yo no voy y digo, oye, dame los dólares de Angarlo. No, ahí tienen todos los dólares mezclados en una bóveda y lo que tienen es una base de datos que tienen un saldo al cual yo tengo derecho, pero ellos no están separando mis dólares
aquí están, estos son el dólar 1, el billete de 5, el billete de 10 y el billete de 100 que me dejaron aquí. No, todo está mezclado. Lo mismo en un crypto exchange. Ellos te van a dar un saldo, te van a decir tienes un Bitcoin. Ok, si tú no tienes la llave privada, no es tu Bitcoin. Tienes el saldo que te están poniendo ahí y le estás confiando tú al exchange que él administre tu Bitcoin y que te garantice que su base de datos realmente tras bambalina tiene un Bitcoin para que esto sea verdadero. Bueno, la mejor práctica es no le confíes a un exchange, no le confíes a un ente centralizado, cuando de nuevo esos son los problemas de los cuales nos estamos moviendo en el mundo tradicional. La mejor práctica es saca tu Bitcoin o tu cripto de un exchange a una cartera cripto. Y ahí es donde está el lema que dice not your keys, not your crypto. Sácalo de un exchange a una cartera de la cual tú tengas tus llaves. Y esa cartera, ya lo platicamos en el episodio anterior, en Hangarlo 9, puede ser una cartera que tú haces en tu computadora con un software muy sencillo, gratuito y que está disponible para todo el mundo. O puede ser, y hay muchas opciones de ese tipo de carteras de software, puede ser una hoja de papel en donde tú imprimes una llave privada y una llave pública y en esa llave pública depositas la cantidad de Bitcoin que sea y esa llave privada está guardada para que tú la puedas abrir cuando sea. O la puedes grabar en un aparato como este que también configuramos el episodio pasado, que por ahí también me di cuenta que hubo un error de ortografía, pero no fue relevante para el episodio. De hecho, lo que voy a hacer es esta, ya la voy a formatear, la voy a resetear y va a ser como nuestro experimento para seguir haciendo ejercicios aquí. Pero bueno, este es un hardware wallet que al final es otro aparatito que sirve para guardar llaves privadas y es la manera más segura de guardar tu cripto, o más bien las llaves que abren tu cripto. Entonces, cuando digo not your keys, not your crypto, piénsalo. Cada que estás haciendo una interacción de este tipo, sea de Bitcoin, sea de cualquier otra criptomoneda, fíjate si tú tienes el control de tus llaves privadas o no. Si no las tienes, estás corriendo un riesgo y ahí es donde yo te recomiendo. Ve mis episodios anteriores de carteras cripto, ve las mejores prácticas de escribir tus llaves de recuperación, ve qué carteras cripto te pueden funcionar a ti, que hay opciones gratuitas y eventualmente aspira a una hardware wallet. Bueno, ya platicamos sobre los exchanges, ya platicamos sobre las hardware wallets, ahora vamos a platicar de algo bien importante que es cosas que debes y no debes de hacer a la hora de invertir en cripto. Algo que ya platicamos también. Dediqué 2 episodios para esto, pero lo voy a reiterar en este episodio bien rápido. No le hagas caso a personas que te prometen rendimientos garantizados o multiniveles enmascarados de cripto, con el título de cripto. Es estafa y es algo que no debes de tocar. No te metas a NFTs hasta que te diga de qué se tratan, porque un NFT no tiene el tipo de liquidez que tiene una criptomoneda. No metas dinero que no es tuyo, no pidas prestado o te apalanques para invertir en el mundo de cripto, esa es regla de oro. Y no metas dinero que no estás dispuesto a perder. Si hay algo que tiene el mundo de cripto, el mundo de Bitcoin, es volatilidad. Ya lo vimos en los episodios anteriores que grabé, que estaba en 2021, ahora está en 16, 17. Y platicamos algunas cosas que sí tienes que considerar en el mundo de Bitcoin. Te dije algunas, en el mundo de cripto, te dije algunas oportunidades en metaversos que se están creando, en smart contracts en los cuales puedes participar, en crear contenido, en entender lo que es staking. Pero la más importante de todas que te platiqué de cómo abordar y empezar a comprar y empezar a generar valor con el mundo de cripto es no hagas intraday trading, no estés tratando de encontrarle el fondo o el tope al mercado, más bien lo que necesitas es consistencia y esa consistencia se logra con un método que se llama DCA, Dollar Cost Averaging, que significa que tú tienes un presupuesto semanal o mensual o en la periodicidad que tú quieras, pequeñito, de un presupuesto que tú te sientes seguro que cada vez que ocurra ese periodo de tiempo, tú lo vas a estar ejecutando para compra. ¿Y en qué resulta este método? Significa que al final toda esa volatilidad de la que te platico, el espaciar tus compras con cantidades pequeñitas te sirve
para promediar. A lo mejor de pronto sube y puedes comprar menos, pero seguiste comprando y todavía tienes oportunidad del potencial extra que tiene el subir. A lo mejor baja y tú seguiste comprando esa cantidad. Bueno, ahora bajó, pero pudiste comprar un poquito más de Bitcoin y al final todo se promedia. Ahora, yo no soy un asesor financiero, esta no es una asesoría financiera o consejo financiero, pero lo que te puedo decir, eso es lo que yo he hecho en estas semanas, que sucedió todas las bajadas, todo el tema de que de 21 ahora está en 17. Yo he seguido con mi estrategia de compras escalonadas, pequeñitas, y seguir con mi tesis que no se ha modificado, y lo vamos a platicar en un segundo que platiquemos de FTX y SBF. Bueno, por último, platicamos ya temas de inversión, platicamos este tema de ser consistente en tu presupuesto y platicamos también cómo la estrategia número 1 se llama HODL, que quiere decir Hold On for Dear Life y quiere decir conserva o mantén tu Bitcoin, en este caso es el lema, con tu vida. No lo vendas, no lo estés tradeando, compra un poquito y quédatelo. Esa es la manera en la que hacen dinero las personas que entienden Bitcoin en vez de estar buscándole entradas y salidas. Y ahí hay otro lema que platicamos también que se llama Time in the market is better than timing the market. Es decir, el tiempo en el que tú estás participando en este mercado volátil, no es exclusivo este lema de cripto, pero el tiempo que tú estás en el mercado, time in the market is better than timing the market. Es mejor que estar buscándole esta entrada de cuando está barata, cuando está caro, déjame vendo, déjame compro. Eso no es la manera. La manera correcta es dedicándole tiempo y longevidad. Tiempo no quiere decir un mes, quiere decir 1, 2, 3, 4, 5 años. ¿Ok? Entonces esa es la técnica, un poco la recomendación que yo te he platicado. Y por último, lo que platicamos fue carteras cripto. Entonces ya, de hecho, hubieron un par de episodios en los que platiqué cómo identificar un exchange, qué tipo de cosas ponerle atención, cómo hacer compras básicas, compra y venta básica de cripto, unas operaciones un poco ya más sofisticadas con operaciones de stop limit o de limit buys o sales y cómo sacar ese cripto del exchange. Todo eso ya lo platicamos a carteras digitales. Y entonces, pues bueno, creo que ese es un resumen global de todo lo que hemos platicado del tema de Bitcoin. Pero lo interesante es de que todo esto que te acabo de decir no aplica solamente a Bitcoin. Bitcoin y esta revolución de propiedad y escasez digital, lo que generó es de que ahora, como todo esto es open source también, que open source significa que el código está disponible para que todos lo vean, todos lo mejoren, todos lo auditen. Bueno, ha habido muchas invenciones, algunas con mérito, otras no, que algunas tienen que ver con nuevas criptomonedas, otras tienen que ver con otras redes que complementan las redes principales o los blockchains principales de los que hemos hablado. Y bueno, unas tienen mérito como Ethereum, que lo vamos a platicar más a fondo en los siguientes episodios. Otras no tanto como Dogecoin, que al final pues fue una copia barata de Bitcoin y solamente le movieron un par de características, digamos, en el sentido de que Dogecoin se emiten 10.000 nuevos Dogecoins cada minuto versus Bitcoin que no puede existir más de 21 millones en la eternidad. Y en el sentido también de que Dogecoin está diseñado para que con tanto supply su precio sea diminuto. Y entonces no tiene ningún caso de uso, no tiene ninguna diferencia en lo que puede hacer, no corre ningún smart contract, no nada. Pero de pronto pues tiene algo de mérito porque pues es otro blockchain que ahí sigue funcionando y por eso hay gente que le gusta apostar con eso. Y es a lo que iba con todo esto. Ha habido mucha invención, mucha innovación, muchas nuevas blockchains, nuevos contratos, nuevas criptomonedas. Pero también el otro consejo que te he dado es no inviertas en lo que no conoces, haz tu tarea. Hay mucha especulación, hay mucho casino que existe aquí, mucha gente que le gusta apostar y meter cantidades importantes de dinero a ver si le pega y hay gente que le pega y le va muy bien. La gran mayoría termina llorando. Entonces yo no te recomiendo que hagas eso. Más bien lo que estamos haciendo aquí es que yo te estoy platicando y te estoy tratando de hacer entender las características que tiene esta tecnología, la oportunidad que tiene, para que tú hagas tu estudio, tú hagas tus operaciones y tú veas si es algo de lo cual tú tienes convencimiento o no,
o de pronto ves la oportunidad o no. Y de nuevo, no es aquí un casino, no es aquí apostar, no es aquí emoción de subió, bajó. Si quieres emoción, vete a Las Vegas. Aquí es invertir y es ver a plazos medianos, largos. No es algo que te deba de preocupar si mañana sube o baja. Tú debes de tener la sangre fría y debes de mantener tu tesis. Ahora, ya platiqué todo este rollo, ya llevo 50 minutos más o menos de estar platicando y tratando de sintetizar toda esta saga Bitcoin. Eh, pero no quiero cerrar este episodio sin abordar lo que ocurrió el mes pasado, en noviembre, que fue de hecho justo después de grabar el último episodio que edité y de las carteras cripto y demás. Bueno, pues resulta que hay había un exchange muy grande llamado FTX. No les voy a contar a detalle todos los productos y servicios que manejaba, pero la historia más o menos es así. Un tipo que se llama Sam Bankman, Sam Bankman Fried, cuyas iniciales en Twitter y en todos lados no solamente lo ponen como SBF. Bueno, este tipo, un chavo que no debe tener más de 30 años ahora, yo creo que cuando empezó a lo mejor tenía, no sé, 25, 26, algo por el estilo. Pero resulta que hace unos años, que cripto todavía no estaba maduro, este tipo se da cuenta que, y por cierto, tipo de buena familia, sus papás de universidades muy prestigiosas de Estados Unidos, con conexiones políticas y demás. Bueno, pues este tipo descubre que por alguna razón el precio de Bitcoin que se está intercambiando en Estados Unidos por las noches es ligeramente más barato en el exchange que él intercambiaba, y no recuerdo el detalle cuál era o en qué servicio, en qué momento, pero el precio de Bitcoin era ligeramente más barato que el que él veía en otro exchange en Japón. Y creo que él tenía algún vínculo con Japón y en algún momento vivió en Japón y demás. Entonces, por varios meses, lo que estuvo haciendo es, con cantidades y sumas importantes de dinero, comprar Bitcoin en este exchange de Estados Unidos y venderlo en el exchange de Japón. Y simple y sencillamente con ese movimiento diario que hacía, estaba generando 25 millones de dólares diariamente este angelito. Entonces, de manera legal, de manera pues que le sacó ventaja al sistema, y al hacer eso, obviamente hizo mucho dinero. La gente lo aplaude como pues explotó el sistema, es un genio, ya chingó, es un millonario. Y sí, se hizo millonario, pero obviamente la avaricia no para ahí. Y entonces dijo, oye, pues qué chingón, ya soy millonario, voy a hacer dos cosas. Hizo una empresa de inversión cripto, no sé cómo se llama, pero es un hedge fund company, una compañía de inversión y de básicamente no genera nada, no es una compañía que produzca algún tipo de producto. Su producto es básicamente nosotros somos inversionistas y compramos y vendemos y generamos utilidad para nuestros participantes en nuestro portafolio. Esa compañía se llama Alameda Research, Alameda. Y después dice, oye, pues aparte de tener nuestra casa de inversión de Alameda, pues voy a crear un exchange, un banco cripto que permita hacer este tipo de interacciones de compra y venta. Y este exchange lo vamos a hacer de manera que ofrezca productos sofisticados también, de derivados y de cosas más, préstamos y demás, con Bitcoin y con criptos. Y a este mercado le llaman FTX, así se llama ese exchange centralizado. Bueno, pues resulta que hay otro exchange que se llama Binance. Este exchange es muy popular, sin embargo en Estados Unidos no tanto y está restringido. De hecho yo no lo puedo usar en Texas, y la razón es porque su CEO es un CEO chino. No recuerdo su nombre largo, pero sus iniciales son CZ y su handle en Twitter es CZ también. Entonces, Binance, a la hora de que FTX, el nuevo mercado, empieza a formarse,
tiene una participación y le inyecta capital a FTX. Entonces resulta que este exchange de esta persona, de SBF, de Sam Bankman-Fried, el chico genio que hizo los 25 millones de dólares diarios, FTX se vuelve muy popular y empieza a crecer de manera explosiva. Tanto FTX como su compañía de inversión que se llama Alameda. Y empiezan a subir y subir y subir. Y empiezan a ofrecer muchos productos. Este tipo empieza a hablar de que él es altruista, de que va a ayudar al mundo, de que cripto no es su pasión, sino ayudar a la gente y demás. Y también empieza a invertir cantidades importantes de dinero en hacer lobbying político, tanto a los republicanos como a los demócratas. Y esto significa básicamente que les básicamente donó dinero para sus campañas políticas. Déjenme le pongo el password a esto antes de que me vaya. A ver. Perdón, quería asegurarme que siguiera grabando este tema. Entonces, bueno, donó dinero a campañas políticas de republicanos y demócratas aquí en Estados Unidos. Curiosamente, su exchange y esta compañía de inversión no las lanzó desde Estados Unidos, sino que sus headquarters y su ubicación central la hizo en las Bahamas. Y entonces empieza a encariñarse y empieza a discutir muy de cerca con los lawmakers, los políticos, los legisladores de Estados Unidos, y empieza a hablar de cómo pues hay que regular cripto, hay que confiar en exchanges como el suyo, que son de muy buena reputación. Por cierto, mucha gente de buena reputación con este tipo que ya tenía su pedigrí académico, familiar y de haber hecho dinero y demás, invirtió dinero en estos exchanges, en FTX. Y entonces, pues todo va muy bien. De hecho, ahora, hace unos meses, con las caídas de cripto, FTX y Sam Bankman-Fried salieron a rescatar algunas compañías también. Entonces, todo iba de maravilla. FTX es digamos que uno de los casos de éxito de un exchange que se genera de la noche a la mañana. Bueno, pues el tema es de que dentro de estas discusiones, resulta que a CZ, el CEO del otro exchange, del exchange más grande del mundo, de hecho, en algún momento Binance y FTX, yo creo que tuvieron, los dos están en el top 5. En algún momento yo creo que Binance sigue siendo el número 1, FTX yo creo que en su momento estuvo en el 3 o 4. Bueno, pues en las conversaciones que este tipo SBF tiene en el Congreso de Estados Unidos y con la Cámara de Representantes y demás, hace algún comentario que no le gusta mucho al CEO de Binance. Y resulta que, como les decía, Binance había invertido en FTX y como ya creció FTX a un punto en el que se volvió competencia, también pues compraron la participación que tenía Binance en algún momento en ellos. Y esa compra o ese pago de la deuda que le tenían a Binance la hacen sí con algunos dólares, pero también la hacen con 2 billones de dólares de algo que es su propia criptomoneda, que la platicaremos en un segundo, y eso se la dan a Binance, su competidor, y le dice, aquí está, de lo que te debo, mira, aquí están 2 billones de dólares de mi criptomoneda que se llama FTT. Ah, muy bien. ¿Y qué es FTT? Pues FTT es una criptomoneda que FTX, este exchange, se sacó de la manga y dice, oye, pues ¿saben qué? Nos está yendo bien chingón. Yo, que soy el niño genio de cripto, voy a inventar para mi ecosistema mi criptomoneda que se llama FTT. Y FTT es una criptomoneda que funciona para que cualquiera que es dueño de esa criptomoneda no necesita pagar comisiones de trading en mi exchange, tiene recompensas de tal suerte y si de pronto llega a ciertos niveles o hay ciertas operaciones, nosotros también nos comprometemos como compañía a comprar parte de ese token y quemarlo y pues aquí está y por tanto vale X cantidad de dinero. Y también con el furor especulativo de las personas empieza a inflarse el precio de FTT, que es esta criptomoneda inventada. Entonces, bueno,
Donde todo se va a la mierda es cuando, de nuevo, SBF está con el Congreso de Estados Unidos platicando y dice algo así como que, oye, pues no hay que más bien trabajar con los exchanges que estamos aquí cerca con ustedes, algo así como implicando no trabajar con Binance. Entonces sale el CEO de Binance, CZ, y pone un tweet y les pone a los de Alameda y de FTX un tweet que les dice, oigan, pues ahora ya estamos divorciados, ya ustedes me compraron la participación que yo tenía en FTX, yo voy a vender todos los tokens, los 2 billones de dólares de tokens FTT que ustedes me dieron a nosotros y los vamos a cambiar a dólares. No hard feelings. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Que toda la gente que es dueña de esa criptomoneda, ¿qué pasa cuando escuchas que el CEO del exchange más grande del mundo dice voy a vender 2 billones de dólares de esta criptomoneda que no vale nada? Hubo una venta de pánico y todo el mundo vendió FTT, el token de FTX. Y después, no solamente eso, salió un portal de noticias cripto, se filtró la hoja de estados de resultados, no de estados de resultados, más bien el balance sheet, cómo están los ingresos y egresos y cómo están los activos y liabilities de Alameda. Y resulta que tenían, si, no recuerdo la cifra total, pero por decirlo, de alguna manera tenían 8 billones de dólares en deuda y tenían 12 billones de dólares en activos. ¿Qué pasa? Que de esos activos reportan 6 de esos eran en FTT, su propio token inventado. Entonces, qué chingón que estos güeyes salen a decir, oye, pues yo tengo 12 billones de dólares, pero pues no en dólares. De esos 12, 6 son de mi propia moneda inventada. Entonces ahí fue donde ya valió madre todo. ¿Por qué? Porque sale el CEO de Binance a decir yo voy a vender 2 billones de dólares de FTT. FTT pierde precio, se desploma y resulta que era lo que sustentaba el balance sheet de Alameda. Y entonces cuando ya el balance sheet y resulta que los activos y toda esta torre de cartas que crearon ya no es sustentable, ¿qué hacen? Congelan la extracción de cripto o de depósitos de cualquiera de las personas que estaban en FTX y Alameda. ¿Por qué? Porque al final las dos empresas tras bambalinas estaban conectadas. FTX le estaba prestando dinero a Alameda. Alameda estaba usando dinero de sus clientes. Es decir, tú ponías en el exchange de FTX, yo tengo un Bitcoin. Tras bambalinas tenías 0 Bitcoin. Y estos tipos lo que estaban haciendo tras bambalinas era prestar, apalancarse y demás. Hicieron un cagadero que tronó. Entonces justo hoy estamos a diciembre 12, cuando estoy grabando esto, acaba de salir la noticia de que la policía de Bahamas acaba de arrestar a Sam Bankman-Fried. Seguramente lo van a poner en un juicio largo de fraude y demás. Pero bueno, ya platiqué mucho este rollo. Ahora lo que quiero es conectarlo antes de cerrar este episodio con todo lo que te he platicado. Entonces, ¿qué fue lo que se fue a la mierda aquí? Pues se fue a la mierda la avaricia de este tipo en donde creó un exchange en donde los recursos de estas personas, de todos los clientes, se estaban utilizando para algo más. Yo te lo platiqué en el episodio número 7, me parece, que es donde compramos Bitcoin por primera vez. Hay un proceso que tú tienes que hacer al seleccionar el exchange que vas a utilizar para comprar tu cripto por primera vez. Algo que yo te enseñé es, oye, yo utilizo Coinbase. Coinbase no es comercial para nada, pero Coinbase yo sé que está en Estados Unidos. Y yo sé que por estar en Estados Unidos está atado a las leyes de Estados Unidos. No solamente eso, Coinbase cotiza en la bolsa de Estados Unidos, entonces también el manejo de información que debe de manejar está sujeto a leyes de Estados Unidos y tiene ciertos seguros y pólizas y demás. Estos cabrones de FTX, muy chingones, se fueron a Bahamas y desde ahí sin ningún control, sin ningún nada, yo no le debo nada a nadie y ahora sí que hicieron todo este desmadre. Ahí está el tema de quién va a cobrar las cuentas, qué tipo de juicio va a ocurrir
y al final la gente ya se jodió. Entonces, mensaje número 1, tú tienes que hacer tu due diligence o investigación de qué exchange vas a utilizar para hacer estas operaciones y hacerlo en uno al cual tú le tengas confianza y sepas que tienes ciertas características, como yo te acabo de describir brevemente con Coinbase. Oye, pues sí opera en mi país, oye, pues tiene tanto en el mercado, oye, tiene tantas reservas o está demostrando que tiene políticas en las que mi cripto no se debe tocar y está demostrando que tiene ciertas reservas que amparan ese cripto o no. Entonces tienes que hacer ese due diligence. Pero dos, y más importante, not your coins, not your crypto. Entonces, si no, not your keys, not your crypto. Si no tienes las llaves, no es tu cripto. Entonces, no dejes tu cripto en un exchange. ¿Saben qué hice yo cuando me enteré de la noticia de FTX que tronó, que congeló fondos de los clientes, que el cripto, que nada, nada, absolutamente nada? ¿Por qué? Porque yo sé que eso es, de nuevo, un banco para cripto, un cabrón que tuvo avaricia y estafó tras bambalinas, un exchange basado en las Bahamas que se jodió a mucha gente, a muchos inversionistas institucionales y demás que estaban atados con esto, mientras que yo tengo mi cripto y mis llaves privadas en un dispositivo como este y no hay ningún cabrón que pueda joderme con eso. Entonces ahí es donde está la diferencia y ahí es donde todo lo que te he platicado se mantiene. Bitcoin sigue sin ser hackeado. Todo este pedo que hicieron de fraude y demás no cambia el que solamente va a haber 21 millones de bitcoins. Las llaves privadas sigue siendo algo que es muy sensible y que tú tienes que aprender y empezar a tener responsabilidad. La adopción no cambia absolutamente nada. ¿Qué cambió? Cambió el precio. ¿Por qué? Porque el miedo no anda en burro. Y ahí sí, la gente, no mames, ya qué voy a hacer con esto, ya se fue a la mierda, se va a ir a cero. Bueno, que piensen lo que quieran. Yo sigo con mi tesis muy consistente de lo que ha ocurrido. Bitcoin sigue cada 10 minutos certificando un bloque. Bitcoin sigue con adopción. Sigue siendo discutida por políticos de cómo se va a regular, cómo se va a estandarizar. Sigue siendo un asset que no tiene otro tipo de precedente u otro tipo de características con otros métodos tradicionales. Y entonces yo sigo con mi tesis intacta haciendo las acciones que te he platicado hasta ahora. Pero bueno, al final yo solo estoy aquí para platicarte cómo están las cosas, cómo platicarte Bitcoin. Y de nuevo, espero no haberte revuelto mucho en este episodio donde traté de sintetizar, traté de atar ahora con lo que acaba de ocurrir, que es algo histórico. Nunca había ocurrido que algo ya con Bitcoin y con cripto así de maduro, así con tantas decentralized finance y tantos artefactos, tantos movimientos, tanta gente, algo tan visible, tan grande, explotar así. Pero explotó la parte centralizada, la parte que no es Bitcoin, la parte que no es cripto y la parte que de pronto confunde a la gente como si sí fuera. Yo estoy aquí para tratar de educar y tratar de darte a entender. Eso solamente es el primer paso. Saca tu cripto de los exchanges, ve lo que está ocurriendo ahí, ve la corrupción, ve la inflación, ve la imprenta de dinero y ve cómo acá estamos hablando de un asset muy diferente que tiene un potencial importante y que muy poca gente la conoce ahora. Bueno, sin más por el momento, me despido. Yo creo que voy a hacer un break de algunas semanas para... ahora voy a ir a las fiestas de Navidad en México. Como sea, yo creo que tengo suficiente contenido para seguir publicando. Y ahora sí, lo que va a estar interesante es de que ya no me voy a clavar tanto solamente en el tema de Bitcoin. Yo creo que voy a poder tener algún episodio en donde platiquemos ahora. Yo creo que algo de glosario, algo de términos, algo de introducción a otros conceptos. Y ahora sí, poco a poco, empezar a abordar el tema de Ethereum, el tema de smart contracts, el tema del metaverso, el tema de NFTs. Y bueno, un montón de entrevistas y sorpresas que tengo para ustedes. Por lo pronto, me despido, ya hablé un montón. Te pido que le des like, subscribe, compartir. Este es un proyecto que tiene pocos suscriptores ahora porque poca gente logra capturar, identificar lo que está ocurriendo. Pero si tú eres una de esas personas, me ayuda un montón si compartes esto. Te agradezco por tu tiempo, te agradezco por suscribirte y nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy Engarlo. Gracias. Bye.